El inicio del 2024 nos trajo la gran esperada lista de visitantes de Jeffrey Epstein, el asesor financiero que fue acusado junto a su pareja Ghislaine Maxwell de abuso de menores. Múltiples conspiraciones afirman que tanto en Hollywood como a nivel mundial existe una red de abuso contra menores gigantesca, y el caso de Jeffrey Epstein no deja indiferente a nadie, sobre todo cuando su muerte deja en evidencia que la élite no quería que él revelara secretos aún más profundos de grandes líderes y personas influyentes. En el vídeo de hoy te cuento la vida, muerte y los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein. Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Pauline y Seymour Epstein, eran judíos y se casaron un poco antes de su llegada al mundo. Pauline trabajaba como ayudante escolar y ama de casa, mientras que Seymour era jardinero en un departamento de parques y recreación en Nueva York. Jeffrey era el mayor de dos hijos y creció junto a su hermano Mark en el vecindario de clase media de Seagate, en Coney Island, Brooklyn. Asistió a escuelas públicas cercanas como la de Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School, ambas ubicadas en las proximidades. Desde muy pequeño, Jeffrey empieza a destacar sobre los demás niños intelectualmente. Con apenas 5 años de edad ya había aprendido a tocar el piano en el National Music Camp. Fue un niño que no buscaba problemas y pasaba de inadvertido. Para 1969, con apenas 16 años, se graduó de Lafayette High School, saltándose 2 cursos por sus altas capacidades intelectuales. En ese mismo año asistió a clases de Cooper Union, pero se cambió de universidad en el 71. Pero en septiembre de ese mismo año empezó la carrera de matemáticas, pero finalmente abandonó los estudios en el 74 sin graduarse. Sin tener ningún tipo de titulación, Jeffrey empezó a dar clases de física y matemáticas para adolescentes en la famosa Dalton School, en el Upper East Side de Manhattan. El director de esta entidad educativa, Donald Bart, era famoso por haber contratado a profesores no convencionales, pero realmente nunca se demostró su relación en la contratación de Jeffrey. Mientras trabajaba en Dalton, llegó a sus oídos que 2 alumnos eran hijos del director ejecutivo de Bear Stearns, llamado Alan Greenberg. Esta empresa era un banco especializado en las inversiones, el trading y la bolsa, pero a día de hoy que ya no existe, ya que fue absorbido por JP Morgan en el 2008. Según la hija de Alan Greenberg, Jeffrey habría convencido en la reunión de maestros a uno de los padres que lo defendiera ante este, pero finalmente en el 76 fue despedido de Dalton por un desempeño deficiente, aunque Greenberg le ofreció un puesto de trabajo en su dicho banco. Aquí empezó a trabajar en Bear Stearns como asistente junior de bajo nivel, pero rápidamente fue ascendiendo hasta llegar a ser un comerciante de opciones y aseguró a los clientes más ricos del banco como el presidente Seagram. Jim McCain, el director del banco en ese momento, elogia a Epstein por su gran capacidad de negociación con los agentes más ricos y productos muy complejos. Y tan solo 4 años después de trabajar en el banco se convirtió en socio comanditario. Hasta que este momento en la vida de Epstein podemos ver su gran inteligencia en el mundo financiero, pero también destacaba por la manipulación que ejerce a su alrededor, para poder salirse airante de sus atrocidades. En el 1981 se le solicitó que abandonara por su propio pie Bear Stearns. No se sabe muy bien las razones por las cuales se le solicitó que abandonara la empresa, pero se dice que Jeffrey habría mentido en su currículum. Las referencias que había entregado y los títulos supuestamente que tenían eran totalmente falsos. Igualmente, Jeffrey se mantuvo en contacto con dicha empresa hasta que quebró en el 2008 por la crisis financiera. Tras salir de Bear Stearns, Jeffrey fundó su propia empresa de consultoría llamada Intercontinental Asset Group Inc. Esta empresa se dedicaba a ayudar a sus clientes a recuperar el dinero robado de corredores de bolsa y abogados fraudulentos. Algo que es bastante irónico sabiendo que Jeffrey
había mentido muchas veces en su currículum. Uno de sus clientes muy famosos con lo que llegó a trabajar en esta empresa fue la actriz española Ana Obregón. Le ayudó a recuperar millones de euros de inversiones que habían resultado en pérdidas del padre de Obregón. Este dinero había desaparecido tras el fraude de Drysdale Government Securities. Una de las personas más destacadas en la vida laboral de Jeffrey fue Steven Hoffberg, quien fue dueño del New York Post y la firma Tower Financial. Ambos fueron presentados por John Mitchell, un ex fiscal general de Estados Unidos en 1980. Ambos hicieron buenas migas y en 1987 Steven contrató a Jeffrey como consultor para la firma de Tower Financial Corporation. Esta empresa se encargaba de cobrar deudas a las personas que debían dinero a hospitales, bancos, líneas telefónicas, entre otros. Ambos colaboraron en múltiples proyectos, pero realmente ninguno fue exitoso. Pero para allá, en el 93, la empresa implosionó, ya que se trataba de un esquema Ponzi e hizo perder a sus clientes miles de millones de dólares, convirtiéndose así en la mayor estafa Ponzi del momento de Estados Unidos. Steven afirmó que Jeffrey estuvo involucrado de lleno en la estafa, pero resultó que no fue acusado de ningún cargo por este caso, ya que había abandonado la empresa mucho antes que explotara. En el 88, Jeffrey fundó una consultora de asesoramiento financiero y ahí empezó a trabajar con Leslie Wexner, el único cliente billonario conocido de Jeffrey. Este fue presidente y director ejecutivo de Victoria's Secret. Después de unos meses de trabajar juntos, Wexner le dio completo control de sus finanzas. Esto le permitió realizar distintas acciones con el dinero de Wexner bajo su nombre. Y a día de hoy nadie se explica cómo Wexner permitió que Jeffrey hiciera todo esto. Durante muchos años, antes de su último arresto, Jeffrey se codió con grandes empresas de alto nivel financiero, llevando así a conocer múltiples celebridades de Estados Unidos, y de fuera de igual que políticos de gran importancia para el país, como puede ser el príncipe Andrew de Inglaterra. En el 91, Epstein conoció a la otra protagonista de la historia criminal, Ghislaine Maxwell. Ambos se conocieron en Palm Beach, ya que ambos vivían allí, y en este momento inician una relación de la cual duró unos pocos años. Maxwell es hija del difunto magnate Robert Maxwell. Este se crió en la familia humilde, pero al llegar a la adultez se involucró en la política y fundó múltiples empresas, haciéndolo multimillonario. Ghislaine era la hija preferida del magnate e incluso llegó a comprar un barco poniendo de nombre Lady Ghislaine. Según varias fuentes, muchos meses antes de su muerte, tenía muchas grandes deudas de dichas empresas. El cuerpo de Robert Maxwell fue encontrado flotando en las Islas Canarias. Él se encontraba en el barco Lady Ghislaine navegando por la zona. Al realizar la autopsia no se pudo determinar si se quitó la vida, lo asesinaron o fue un accidente. Ghislaine declaró que esto era imposible de que él se suicidara, ya que era una persona muy fuerte y que había vivido situaciones muchísimo peores que las deudas que tenía y que nunca se iba a quitar la vida. A partir de ahora hablaremos sobre las acusaciones en las que se enfrentó Jeffrey por abuso a menores. En marzo del 2005, una mujer denunció a la policía de Palm Beach, Florida, que su hijastra de 14 años había sido llevada a la mansión de Epstein, donde le pagaron $300 para desnudarse y dar un masaje. Según los testimonios de las víctimas, Ghislaine se encargaba de reclutar a las chicas entre 13 y 20 años para realizar dichos masajes con fines sexuales a Epstein. La policía inició una investigación encubierta de 13 meses, acusando al fiscal estatal de ser un indulgente. Incluso el FBI se unió a la investigación, alegando que Epstein pagó a varias niñas por actos sexuales. Y se encontraron pruebas de que muchas de ellas eran menores de 18 años. Se hallaron cámaras ocultas y fotos de niñas en la casa de Epstein. Una exmodelo, Adriana Ross, supuestamente retiró los equipos electrónicos antes de la búsqueda policial. Y documentos judiciales mostraron un recibo de Amazon por libros llamados de esclavitud sexual. Un ex empleado reveló que Epstein recibía 3 masajes al día. Y el FBI identificó a 34 niñas abusadas, y Julie Brown de Miami Herald ubicó alrededor de 60 víctimas.
Se alegó que Epstein reclutó a niñas de diferentes países con la ayuda de Maxwell. En mayo del 2006, la policía recomendó acusarlo de 4 cargos, pero un gran jurado solo acusó a Epstein de solicitud de prostitución, a lo que se declaró inocente en el 2006. En julio del 2006, el FBI inició una propia investigación sobre Jeffrey, una operación llamada Operación Año Bisiesto, a lo que llevó la acusación en junio del 2007. Alexander Acosta, fiscal federal del Distrito del Sur de Florida en ese momento, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Este acuerdo otorgó inmunidad a Epstein y 4 cómplices, así como posibles co-conspiraciones no identificados. A pesar de la ley federal, el acuerdo se mantuvo oculto a las víctimas, y Acosta afirmó que se ofreció un trato indulgente porque le dijeron a que Epstein pertenecía a la inteligencia y estaba por encima de su nivel salarial. Epstein se declaró culpable de 2 cargos de prostitución en la Corte Estatal de Florida, acordando registrarse como delincuente sexual y pagar retribución a las víctimas identificadas por el FBI. El acuerdo claramente fue criticado como un acuerdo amoroso y un juez federal posterior determinó que los fiscales violaron los derechos de las víctimas al ocultarles el acuerdo. El 30 de junio del 2008, Jeffrey Epstein fue sentenciado a 18 meses de prisión, después de declararse culpable de procurar la prostitución a una menor de 18 años en Florida. A pesar de que la mayoría de los delincuentes sexuales condenados son enviados a la prisión estatal, Epstein fue alojado en una ala privada de la cárcel del condado de Palm Beach. Después de 3 meses y medio, se le permitió salir de la cárcel hasta 12 horas al día y 6 días a la semana, para poder supuestamente trabajar en la oficina de una fundación que él creó. La cárcel le permitió acceso a una sala de abogado con un televisor, y más tarde que fue trasladado a una enfermería. La oficina del sheriff recibió $128,000 de la organización de sin fines de lucro de Epstein para cubrir los gastos adicionales de una liberación laboral. Epstein cumplió casi 13 meses antes de ser liberado bajo arresto domiciliario, hacia agosto del 2010, hasta agosto del 2010, durante el cual realizó numerosos viajes en su jet privado, y después de una audiencia del 2011, Epstein fue registrado como delincuente sexual de nivel 3 en Nueva York, una designación de por vida. Aunque debía comunicarse con la policía cada 90 días, el Departamento de Policía de Nueva York no hizo cumplir esta regulación. Aquí vemos claramente que la labor policial fue muy baja y muy mala. En el 2014, Virginia Roberts Giuffre afirmó en una declaración jurada que a sus 17 años fue traficada sexualmente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como por otras personas, incluyendo el príncipe Andrew y Alan Dershowitz. Giuffre también alegó abusos físicos y sexuales por parte de Epstein, Maxwell y otros, y sugirió la posible participación del FBI en un encubrimiento. Según su testimonio, fue esclava sexual de Epstein entre el 99 y el 2002, y ésta reclutó a otras menores de edad. Tanto el príncipe Andrew Epstein como Dershowitz negaron las acusaciones, y Dershowitz inició unas acciones ilegales por difamación. Giuffre también demandó a Dershowitz por difamación, alegando que hizo declaraciones falsas y maliciosas contra ella. Se publicó en línea un diario que supuestamente pertenecía a Giuffre. Epstein llegó a un acuerdo extrajudicial con ella, como había hecho en los otros casos. En los años siguientes, Epstein siguió recibiendo denuncias por abuso sexual con la ayuda de Maxwell. Las víctimas afirmaron que fueron reclutadas con la intención de realizar masajes con fines sexuales, y luego estos encuentros fueron amenazadas con destruirles aún más la vida si contaban algo. Epstein y Maxwell atraían a la joven con la promesa de ayudarlas económicamente y en su educación. Por ejemplo, pintándoles cuadros que estas menores pintaban, pagándoles viajes y estadías para estudiar carreras que ellas deseaban. En 6 de julio del 2019, finalmente Jeffrey fue arrestado en el aeropuerto de Tanterhope, Nueva Jersey, por cargos de tráfico sexual y posteriormente encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
Durante la búsqueda en su casa en Manhattan se encontraron pruebas de tráfico sexual, así como numerosas fotografías sexualmente sugerentes, algunas de las cuales se confirmaron de ser mujeres menores de edad. Además, se halló un pasaporte austriaco fraudulento a su nombre, con sellos de entrada y salida de varios países. El 8 de julio, el fiscal de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual y conspiración por traficar menores. La acusación sostenía que Epstein llevaba menores a sus mansiones para encuentros sexuales. El juez debía decidir sobre un acuerdo de no enjuiciamiento que protegía a Epstein de cargos más graves. Epstein solicitó la liberación bajo fianza, ofreciendo 100 millones y arresto domiciliario. Sin embargo, el juez denegó la solicitud el 18 de julio, considerándolo con riesgo para el público y de fuga. Pero para el 23 de julio de ese mismo año, Epstein fue encontrado herido en su celda con marcas de huello, sugiriendo un intento de suicidio o asalto. Su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, negó el conocimiento y Epstein no recordaba nada. Y hubo especulaciones sobre la autenticidad de las lesiones, incluyendo la posibilidad de un asalto por parte de Tartaglione. Finalmente, 3 semanas después de este suceso, el 10 de agosto del 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida en su celda. La agencia de prisiones informó que hicieron las operaciones adecuadas para salvar la vida inmediatamente al descubrir su cuerpo. Los servicios de urgencia fueron avisados y lo llevaron al hospital. El Bureau of Prison y el Procurador General del Gobierno estadounidense, William Barr, mencionaron que aparentemente se trataba de un suicidio.